Hola, continuamos con el segundo video de la unión número 8, obesidad. Vamos a hablar aquí de actividades en la regulación endocrina en la ingesta de alimento y así como algunos aspectos genéticos asociados a obesidad. Muy bien. Las teorías actuales acerca de la regulación en la ingesta del alimento se concentran sobre todo en estas tres tipos diferentes de variables. Primero, se toman en cuenta señales neurales que provienen del tracto digestivo, así como señales circulantes relacionadas a los almacenes de energía, y finalmente hormonas liberadas que tienen efecto a nivel hipotalámico. Y en general es difícil realizar una distinción entre la regulación homeostática y la regulación hedónica o asociada al placer en el sistema nervioso central. Aquí vemos una imagen que muestra cómo las drogas de abuso toman como blanco los centros de placer en el cerebro, y estas vías de recompensa son de tipo dopaminérgicas. Aquí tenemos interacción entre la corteza frontal, el núcleo accumbens y el hipotálamo, así como el área tegmental ventral. Y aquí se forman circuitos cerebrales. Y estos circuitos entre estas estructuras son importantes para recompensas como alimentación, música y sexo. En el lado derecho de la imagen vemos qué pasa cuando se consumen drogas recreativas como la cocaína en relación a la dopamina. La dopamina típicamente se incrementa en respuesta a recompensas naturales como el alimento. Vemos aquí el escenario en el lado izquierdo de esta imagen, como tenemos aquí transportadores de dopamina entre una neurona en el espacio sináptico, la pre y la post sináptica, y cómo la dopamina llega a esta neurona postsináptica. Aquí están sus receptores a nivel de membrana. Pero cuando se consume cocaína, la dopamina se incrementa exageradamente a nivel de la sinapsis y por supuesto la comunicación se ve alterada. La señalización se incrementa mucho y esto se asocia aquí con estímulo en el circuito del placer. Bien, en cuanto a la regulación del apetito y la ingesta de alimento, son muy importantes señales periféricas que convergen en el cerebro, específicamente en el hipotálamo y en el tallo cerebral. Tenemos señales que provienen de nivel intestinal, como es el caso de la grelina, que proviene del estómago, la insulina del páncreas, el péptido de tirosina del intestino y la leptina del tejido graso. Todas estas señales circulantes llegan al nivel hipotalámico, pero también tenemos inervación tanto en intestino como en estómago y en hígado. Aquí está el hígado. Y estos nervios, estas vías aferentes, regresan al sistema nervioso central vía nervio vago, nervios espinales, y aquí ejercen también modulación en la regulación del apetito. Bien, aquí vemos cómo se integran estas señales en el hipotálamo. Esta imagen es clave para entender este proceso. Tenemos aquí el núcleo arcuato a nivel hipotalámico y aquí las señales a nivel circulante que vienen de los tejidos periféricos como páncreas que produce insulina, adipocitos que producen leptina, estómago que produce grelina y colon que produce péptido de tirosina. Bien, comenzamos con este péptido de tirosina que viene del colon, llega al núcleo arcuato a neuronas orexigénicas. Estas neuronas orexigénicas utilizan el neuropéptido Y como neurotransmisor. Y vemos que este péptido tirosina inhibe a través de su receptor, que es este verdecito que está aquí en membrana, inhibe la liberación del neuropéptido Y. Por eso tiene aquí esta señal de inhibición. La grelina que viene del estómago, sobre todo cuando el estómago está vacío, es una señal estimulante a través de este receptor que está aquí en membrana para encender a las neuronas orexigénicas que se liberen el neuropéptido y la señal que se manda es esta, a estas neuronas eferentes. Las señales comen más y metabolizan menos. Entonces, estas neuronas reciben la señal y ya mandan su mensaje al músculo, adipocitos, hígado, para modificar el balance energético, que consiste en la ingesta de alimento y el gasto energético. La leptina viene del adipocito y aquí actúa a través de estos receptores
inhibiendo la activación de estas neuronas, pero también la leptina viene por acá y aquí enciende esas neuronas anorexigénicas. Estas neuronas anorexigénicas, al estimularse, inactivan aquí a las orexigénicas. Igualmente, las orexigénicas, cuando se estimulan, inactivan a las anorexigénicas. Estas neuronas anorexigénicas, como dice su nombre, inhiben el apetito y utilizan sobre todo a la alfa-MSH como neurotransmisor. Entonces, la leptina apaga a las orexigénicas, o sea, las que generan hambre, y enciende las anorexigénicas, que son las que disminuyen el apetito. Y entonces esta señal llega a las neuronas efectoras y ya se manifiesta aquí en el balance energético. La insulina también tiene un efecto dual, tanto inhibe a las orexigénicas, disminuye el apetito, como enciende las anorexigénicas, y con este mecanismo se enciende esta vía a través de alfa-MSH, la cual manda esta señal: come menos y metaboliza más. Muy bien. Aquí vemos cómo se integran estas señales a partir del tubo digestivo. Dijimos que aquí tenemos insulina del páncreas, peptidotirosina, tirosina, grelina, colecistocinina, GLP-1, que es otro péptido aquí producido en el intestino, vamos a hablar más adelante de él, y cómo estas señales a través del nervio vago directamente en el tallo cerebral activan el hipotálamo. Aquí también tenemos la leptina, que viene de las células grasas. A nivel hipotalámico, activan estas neuronas que tienen funciones opuestas. Las neuronas que son orexigénicas, que utilizan neuropéptido Y como neurotransmisor, y las anorexigénicas que utilizan alfa-MSH y que inducen reducción del apetito. Entonces, el balance aquí entre la estimulación de orexigénicas y anorexigénicas es lo que finalmente regula el apetito, tomando en cuenta todas estas influencias que vienen a nivel periférico, incluyendo vías nerviosas, así como mediadores circulantes. Vemos aquí una tabla que muestra las señales involucradas en el control a corto plazo en el peso corporal. Tenemos aquí algunas hormonas ya mencionadas, como colecistocinina, que viene de las células I en el intestino. Esta controla el tamaño de los alimentos al reducir el vaciamiento gástrico, estimula las contracciones del músculo liso de la vesícula biliar y también activa receptores vagales asociados aquí a la señal de plenitud gástrica. La grelina viene del estómago, es un potente estimulante del apetito vía sistema nervioso central. El GLP-1 o péptido parecido glucagón viene del intestino de las células L. Este GLP-1 estimula la liberación de insulina y es anorexigénico, reduce el apetito. Tenemos también al péptido tirosina, viene del intestino, del ilion y del colon. Muchas veces cosecretado con GLP-1 reduce el apetito y disminuye el vaciamiento gástrico. Esto es a corto plazo. Bien, esto es a largo plazo. Tenemos aquí adiponectina, viene del tejido adiposo, incrementa la sensibilidad de la insulina, disminuye la inflamación. El núcleo arcuato que vimos en el hipotálamo tiene aquí las neuronas con funciones opuestas y es un área de regulación energética a través de esos neurotransmisores. La insulina reduce la ingesta energética, al igual que la leptina, que viene del tejido adiposo. La alfa-MSH, dijimos, se produce en el hipotálamo, reduce la ingesta de energía. Este se expresa en neuronas, este neurotransmisor se sintetiza en neuronas anorexigénicas. Tenemos también la propia melanocortina, que es el precursor que está en el núcleo AR4. Recuerden que este es precursor de la alfa-MSH. Y también dijimos expresa en neuronas anorexigénicas. Y en el mismo hipotálamo tenemos al núcleo periventricular, también en el control a largo plazo del apetito. Y aquí hay regulación autonómica asociada también al apetito. Bien, como estamos hablando de la grelina, esta es una hormona peptídica, tiene 28 residuos, secretada primariamente por las células estomacales y también en cantidades menores por el hipotálamo. Funciona al estimular la secreción del estómago y del páncreas,
y ha sido implicada también en la estimulación del almacenaje de grasa, en la homeostasis de energía y en la ingesta de alimento. Su receptor es una proteína acoplada a las proteínas G en membrana, citocinas membranales, y su activación a través de este receptor, la señalización de grelina, induce la liberación de GH a nivel de la hipófisis en los somatotrofos. Por eso se le llama así Growth Hormone Releasing Factor. Entonces, de viene el nombre de grelina porque induce liberación de GH. También juega un papel muy importante en la regulación de la percepción de recompensa en el área tegmental ventral. Este es el sitio de procesamiento del deseo sexual, de la adicción, mediante su interacción con dopamina y acetilcolina. Bien, continuando con la grelina, los niveles son altos en el ayuno y disminuyen en el postprandio, disminuyen con la alimentación. Y la frase asociada a su secreción es esta: cuando el estómago está vacío, se libera grelina. Cuando el estómago se estira por el bolo alimenticio, o sea, en el postprandio, la secreción de grelina se detiene. Además de regular el apetito, la grelina es importante en la homeostasis energética, ya lo habíamos mencionado, y se ha visto que la administración exógena de grelina, incluso en humanos, induce la ingesta de alimento a través de la estimulación de las neuronas orexigénicas. La pérdida de peso acompañada a la dieta, o sea, la restricción calórica, produce un aumento marcado de grelina, y esto se considera como una defensa natural ante la pérdida de peso. De esta forma el organismo evita que se siga perdiendo peso en forma aguda. La grelina exógena es hiperglucémica, aumenta el glucagón y disminuye la insulina. Por esa razón incrementa la glucemia. Aquí vemos una imagen con efectos de la grelina. Primeramente en el tubo digestivo, aquí en el centro, dijimos que en el estómago donde se produce, aumenta la motilidad gástrica, la secreción gástrica ácida y aumenta el vaciamiento gástrico. En el páncreas induce secreción de insulina y aumenta la sensibilidad de la insulina. En el hígado aumenta IGF-1 y en el intestino aumenta la motilidad intestinal. En el tejido adiposo aumenta la oxidación de lípidos, la lipogénesis y baja la inflamación. A nivel del sistema nervioso central, fuera del hipotálamo, tiene que ver con la sensación al gusto, con la recompensa, los comportamientos que buscan recompensa, con la olfacción, aprendizaje y memoria, con la depresión incluso, con el ritmo, sueño-vigilia y ciertos factores de neuroprotección. A nivel hipotalámico aumenta el apetito, dijimos sensor oxigénica, aumenta la ingesta de alimento y la forma de sensar a los lípidos aquí en el hipotálamo. A nivel de hipófisis aumenta la hormona de crecimiento y aumenta también a la ACTH. Finalmente, a nivel del tejido adiposo pardo, los adipocitos pardos, recuerden que estos expresan termogenina, induce termogénesis, y a nivel de corazón aumenta el gasto cardíaco, la contractilidad cardíaca y también induce vasodilatación. Muy bien, continuamos. Aquí vemos algunas hormonas derivadas del intestino o del sistema endocrino intestinal, también conocido así. Vemos aquí a los enterocitos y como ciertos tipos celulares producen tanto grelina como GLP-1, peptidotirosina, tirosina, INSL5. A partir de estas esa especie de células intestinales neuronales, por eso se le llama sistema endocrino del intestino. Estas son una especie de neuronas, células endocrinas, células epiteliales, como las células L, las células XA, las células I también aquí dentro de las vellosidades intestinales. Y entonces tenemos aquí las hormonas intestinales que incrementan la saciedad, o sea que son anorexigénicas. Tenemos GLP-1, oxintomodulina y peptidotirosina, tirosina. Y las que inducen el apetito, o sea, hormonas orexigénicas, son la grelina y la INSL5.
Bien, la oxintomodulina es una proteína de 37 aminoácidos secretada en las células oxínticas en el colon. Es de tipo neurexigénica y también utiliza los receptores de GLP-1 y glucagón. El GLP-1 o péptido parecido al glucagón, tipo 1, posee 31 residuos de aminoácidos, pertenece a la familia de las incretinas y son producidos por las células enteroendocrinas tipo L. Esta hormona en plasma disminuye la glucemia y también potencia la acción de la insulina. Tiene un efecto similar de la insulina. Su vida media es corta, cerca de 2 minutos, y se degrada por esta enzima, que es una proteasa de DPP4. De hecho, algunos fármacos bloquean esta enzima para que la vida media de GLP-1 aumente. También hay algunos fármacos que son agonistas de receptor a GLP-1 o GLP-1-1R, que es un receptor acoplado a proteínas G, que se usan para el tratamiento de beta amilitos tipo 2, enfermedad de Huntington, Alzheimer y enfermedad de Parkinson. La INSL5 es una hormona orexigénica, posee dos cadenas, una de 21 y otra de 24 residuos, unidas por 3 puentes de sulfuro. Es muy parecida a la insulina en su estructura. Esta actúa a través de receptores acoplados a proteínas G y aumenta durante la restricción calórica, o sea, cuando se hace dieta a una persona, y disminuye su expresión con la alimentación. Bien, aquí vemos una figura que sumariza los efectos de GLP-1. Vemos que ejerce efectos a múltiples niveles. Comenzamos con el páncreas. Induce secreción de insulina, aumenta la expresión de insulina, induce secreción de somatostatina y baja secreción de glucagón. Y entonces a nivel de las células beta, aumenta la sensibilidad a la glucosa, aumenta la proliferación de células beta y la sensibilidad, en la disminución en el glucagón, baja la sensibilidad a la glucosa en las células betas. A nivel de músculo, induce captación de glucosa, igual que la insulina, y también aumenta la microvasculatura muscular. A nivel de adipocitos, induce lipogénesis, adipogénesis y captación de glucosa. Esto es también a través del transportador GLUT4 en membrana. A nivel de estómago, baja el vaciamiento gástrico, baja la secreción ácida y disminuye la motilidad gástrica. A nivel de corazón, aumenta la captación de glucosa, se conoce como cardioprotector, y también incrementa la función cardíaca. A nivel de lengua, se ha visto que tiene algunos efectos en cuanto a la percepción de sabores. A nivel de cerebro, se ha visto que tiene cierto efecto neuroprotector, induce saciedad, baja el apetito, ya lo vimos en hipotálamo. A nivel de pulmones, tiene también efectos protectores en este tejido. A nivel de hígado, baja la gluconogénesis. Y a nivel también de riñones, tiene cierto efecto renoprotector, protector renal. Finalmente, a nivel de hueso, aumenta la formación de hueso y baja la resorción ósea. Bien, estas son algunas de las hormonas más relevantes de las que hemos mencionado. La colecistocinina se produce en el intestino delgado, respuesta a la alimentación, y básicamente en el sistema nervioso central actúa como anorexigénico, o sea, suprime el apetito. El péptido de tirosina también se produce en el hígado y en el colon, respuesta a la alimentación, y también actúa como anorexigénico. La insulina viene en las células beta, en los células pancreáticos, y se libera en respuesta a un aumento en la glucemia, y acabamos de ver que actúa también como anorexigénico. La leptina es producida por los adipocitos en respuesta a una carga de grasas, de triglicéridos. Los ratones que carecen de este péptido de leptina o de su receptor son obesos y se utilizan también como modelo para diabetes mellitus. La palabra leptina proviene de leptos, significa delgado, y esta es una hormona anorexigénica. La grelina es una hormona polipeptídica producida por células en el fondo del estómago y también por células epsilon en los islotes pancreáticos y posee efecto orexigénico, es lo contrario, estimula el apetito. Bien, la grelina, dijimos, señaliza el hambre
es orexigénica, estimula la ingesta de alimento, mientras que la leptina, insulina, colecistocinina y peptidotirosina, tirosina señalizan saciedad, son anorexigénicos, inhiben la ingesta de alimento. Los blancos de todas estas hormonas son neuronas en el núcleo arcuato, dijimos que tenían efectos opuestos, en las cuales el POM-CART, que producen alfa-MSH, provee una señal anorexigénica, las neuronas del neuropéptido Y generan una respuesta anorexigénica. Aquí vemos en la imagen como el núcleo del tracto solitario en el tallo cerebral es el sitio donde llegan las influencias del nervio vago a nivel espinal, a nivel periférico, así como nervios espinales. Y la colecistocinina son vías aferentes del tubo digestivo y el hígado hacia el tallo cerebral. Y aquí tenemos una ampliación del núcleo arcuato en el hipotálamo. Aquí tenemos a las neuronas orexigénicas, anorexigénicas. Estas son orexigénicas, aumentan la ingesta de alimento. Dijimos se enciende con leptina. Y estas son anorexigénicas, las cuales reducen la ingesta de alimento. Bien, continuando con obesidad, ya habíamos mencionado generalidades en el video pasado. En la mayoría de los casos la obesidad es producto de alteraciones poligénicas, las cuales todavía se encuentran en estudio, pero en algunos pocos casos que son de obesidad severa, se debe a una pérdida en la señalización de este receptor que se llama MC4, que se expresa en hipotálamo. Puede ser también por un exceso de grelina, pérdida de leptina, una señalización disfuncional de insulina. Estos son casos menores. Pero en algunos casos también se debe la obesidad a un componente de un síndrome más grande, como es el síndrome de Prader-Willi, el de Bardet o el de Alström. Bien, retomemos la definición de obesidad. Es una enfermedad inflamatoria crónica generada por un exceso de grasa corporal y su manejo clínico es complejo y frecuentemente con pobres resultados. La obesidad abdominal o también llamada obesidad central refleja la cantidad de grasa visceral y se relaciona de manera directa con la resistencia a la insulina y eventos cardiovasculares de riesgo. El exceso de energía almacenada genera hiperplasia y hipertrofia en los adipocitos y esto genera problemas clínicos asociados debido al peso de la masa grasa extra, así como por el aumento en la secreción de ácidos grasos libres, numerosos péptidos y otras adipocitocinas producidas por los adipocitos hipertrofiados. Bien, el tejido graso se considera actualmente como un órgano endocrino debido a que produce una gran cantidad de péptidos bioactivos conocidos como adipocinas o adipocitocinas. Y estas actúan tanto a nivel local como sistémico. De esta forma, un exceso de tejido graso se asocia con resistencia a la insulina, hiperglucemia, dislipidemia, hipertensión arterial y estados protrombóticos o proinflamatorios. Los adipocitos, ya vimos, producen leptina en proporción directa a la masa grasa. La secreción de leptina por gramo de grasa es el doble en personas obesas, comparadas con personas no obesas. Hay menos leptina en personas no obesas. La leptina es un polipéptido de 16 kilodaltons con 167 residuos que presenta homología estructural con las citocinas y fue descrito inicialmente por el grupo de Friedman en Inglaterra en 1994. La leptina fue considerada inicialmente como una hormona antiobesidad porque fue descrita en pacientes que carecían de leptina por mutaciones en el gen que la codifica, pero actualmente ya se considera como parte de una señalización metabólica asociada con suficiencia energética y ya no se le considera la hormona antiobesidad. Los niveles de leptina bajan rápidamente con la restricción calórica y la pérdida de peso, y este es un proceso asociado con la adaptación al hambre que incluye aumento del apetito y descenso en el gasto energético. Por otra parte, las formas comunes de obesidad se caracterizan por presentar niveles elevados de leptina circulante. El receptor de leptina se expresa en hipotálamo, dijimos núcleo arcuato, pertenece a la familia de receptores a citocinas y regula el hambre y la utilización de energía. Bien, vamos a comenzar a hablar de la obesidad monogénica. Dijimos que estos casos son escasos, son pocos.
y explica más o menos 5% menos de los casos severos de obesidad. Hasta el momento se han identificado alrededor de 20 genes distintos asociados con obesidad monogénica, y el estudio de estos genes ha sido muy importante para conocer cómo trabaja el sistema hipotalámico leptina-melanocortina, lo cual es crítico para el balance energético en los humanos. Y dentro de la obesidad monogénica tenemos dos tipos de alteraciones genéticas: las que presentan obesidad como parte de un síndrome más complejo, dijimos, síndrome de Prader-Willi, por ejemplo, o las que presentan obesidad como manifestación principal, que no hay un síndrome asociado aquí a la enfermedad. Bien, aquí tenemos una imagen de un niño. Esto fue descrito por Faruqi, que presentaba mutaciones en el gen que codifica leptina, y a los 3 años este niño pesaba 42 kilogramos. Posteriormente se le dio tratamiento con leptina recombinante, y vean que a los 7 años este niño pesaba 32 kilogramos. Bajó 10 kilos de los 3 a los 7 años. Ese mismo niño. Y en familiares de este paciente, que eran heterocigotos, esta mutación que bloqueaba la síntesis de leptina era de tipo recesiva. Estaban los dos alelos, el de la mamá y el papá. Pero familiares heterocigotos que no tenían esta obesidad tan marcada, que tenían solamente un alelo con la mutación, también tenían niveles circulantes de leptina disminuidos y niveles promedios de grasa corporal elevados, a pesar de ser heterocigotos. Bien, en cuanto a la leptina y control del peso corporal, sabemos que la leptina señaliza al cerebro que el cuerpo ya no necesita más alimento. Vemos aquí en la imagen cómo el alimento se utiliza para la síntesis de triglicéridos en los adipocitos, los mismos que producen leptina, y estos toman estas grasas a través de la beta-oxidación para quemarlas y obtener energía y calor. Entonces la leptina bloquea la síntesis de ácidos grasos en los adipocitos y también induce su oxidación para obtener energía y calor. Vemos aquí en la imagen un ratón que es homocigoto para la mutación en el gen de leptina, se llama OVOV. Entonces este ratón no expresa leptina, y este es un ratón normal que sí expresa leptina. Entonces estos ratones OVOV también se utilizan como modelos para enfermedades como diabetes mellitus tipo 2. Bien, algo importante en la regulación hipotalámica de la ingesta de alimento, hablando del efecto de leptina, es el papel del sistema nervioso autónomo, sobre todo las vías adrenérgicas. Tenemos aquí el adipocito abajo, produce leptina, llega a la sangre, llega al hipotálamo. Aquí tenemos el núcleo arcuato, núcleos paraventriculares y ventromediales, que también están implicados en la señalización, y estos núcleos activan vías neuronales de las neuronas del sistema simpático. Entonces, estas vías neuronales del sistema simpático inervan a los adipocitos, y aquí tenemos receptores beta 3 que son adrenérgicos. Al estimularse, estos son receptores acoplados a proteínas G, se produce activación de la hidratociclasa, formación de AMP cíclico, y activación de la proteína sinasa A. Esta proteína sinasa A, para empezar, induce expresión del gen de la termogenina o la UCP, la proteína desacoplante que se expresa en los adipocitos pardos. Esta UCP entonces se localiza en la membrana mitocondrial interna, y aquí también la proteína sinasa A, que viene en la señalización de la leptina, eh, activa a las perilipinas y a la lipasa sensible a hormonas, y esta lipasa sensible a hormonas rompe triglicéridos y libera ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres entran a la beta-oxidación en la mitocondria, y entonces, como tenemos aquí termogenina o UCP, la oxidación de estos ácidos grasos y el transporte de electrones en la cadena respiratoria genera producción de calor y no de ATPs. Entonces, de esta forma, así es como la activación de las vías simpáticas a nivel tejido graso induce producción de calor, y todo este proceso es mediado por leptina. Muy bien.
Bien, aquí tenemos una imagen con 3 receptores de las hormonas principales. Solamente para recordar su estructura, tenemos aquí el receptor de insulina. Recuerden que está acoplado a tirosina sinasas, está aquí en la membrana plasmática. La parte interna citosólica es la que se autofosforila cuando llega el ligando con la insulina. Tenemos 2 unidades alfa, 2 unidades betas. Tenemos el de grelina aquí en el centro. Este es un receptor acoplado a proteínas G, por lo tanto tiene 7 dominos transmembrana, que son hélices alfas, unidas a unas proteínas G en el lado citosólico. Después tenemos unidad alfa, beta, gamma, y la alfa es la que intercambia GDP cuando está en reposo, y al activarse entra el GTP y ya se separa del complejo beta, gamma, y se enciende la señalización. Y finalmente el receptor de leptina, dijimos, pertenece al grupo de receptor de citocinas. Está también aquí en la membrana plasmática y en el interior, una vez que llega el ligando, interactúa con proteínas de tipo JAK-STAT, que son parte del proceso de señalización que vamos a ver a continuación. Aquí vemos la traducción de las señales de leptina. Tenemos el receptor en la membrana asociado a proteínas JAK. Llega la leptina, se une a el receptor. Ambos interactúan entre sí cuando está el ligando presente. Se encienden las proteínas JAK, se autofosforilan las STAT, y esas proteínas STAT fosforiladas forman un dímero y se va al núcleo. Y este dímero actúa como factor de transcripción en el DNA para producir mensajeros de tipo PONC. Y así es como se expresa la alfa-MSH, y la leptina ejerce este efecto estimulante en neuronas anorexigénicas. Bien, retomando el concepto de tejido graso como órgano endocrino, tenemos a la adiponectina, es una hormona de 244 residuos, se produce exclusivamente en el tejido graso, es abundante en plasma, es antiheterogénica y antiinflamatoria, y está involucrada en el metabolismo de glucosa y de lípidos. Y se ha visto que existe una fuerte correlación negativa entre la adiponectina y la masa grasa en humanos. A mayor masa grasa, menor adiponectina en sangre y viceversa. Los niveles de adiponectina están disminuidos en obesidad, y la pérdida de peso del paciente obeso incrementa a la adiponectina en la circulación. Y la adiponectina actúa a través de su receptor que está acoplado a proteínas G, mejora la sensibilidad de la insulina en modelos de obesidad genética o inducida por dieta, baja la gluconogénesis, de esta forma regula los niveles de la glucemia, y también baja la expresión de TNF-alfa, que es proinflamatoria. Los niveles más bajos de adiponectina están en pacientes hipertensos con hiperglucemia, con HDL baja, hipertrigliceridemia, que son de los peores escenarios a nivel cardiovascular en pacientes obesos o ya con síndrome metabólico. Otro tipo de hormonas muy importantes en el metabolismo son las hormonas tiroideas, porque su deficiencia reduce el gasto energético. Esto se usa con ganancia de peso, mientras que el hipertiroidismo ejerce el efecto contrario. La TRH exógena, ya sea a nivel central, en el cerebro directamente o a nivel periférico, ejerce también un efecto anorexigénico, y la administración de TSH se ha visto que inhibe la ingesta de alimento en ratas. La T3 directamente estimula la ingesta de comida a nivel hipotalámico en ratas. La administración periférica de T3 incrementa el neuropéptido Y y reduce la expresión del PONC con la subsecuente disminución en la alfa-MSH. La inyección directa de T3 a nivel del núcleo ventromedial, en el hipotálamo, ejerce un efecto oxigénico en ratas. Aquí vemos una imagen que muestra un modelo de interacción entre obesidad y sistema tiroideo. Comenzamos aquí arriba con la obesidad. En la obesidad dijimos que hay un incremento de leptina, y la leptina se ha visto que disminuye la expresión de la deshidratación tipo 2 a nivel de la hipófisis y en el hipotálamo. Si baja la deshidratación tipo 2, disminuye la T3 a nivel de hipotálamo hipófisis, y esto es una señal para que aumente la TSH. Aparte, también la leptina se ha visto que incrementa directamente los niveles de TSH. Y la TSH elevada es un estímulo para adipogénesis, es el tejido adiposo. A mayor tejido adiposo, mayor adipocitocinas, y a su vez mayor adipogénesis nos lleva a un cuadro de obesidad.
Cuando están elevadas las adipocinas, tenemos también que se elevan las grasas tipo 1 en tiroides, riñón, hígado y tejido adiposo blanco. Este incremento de la grasa tipo 1 incrementa a su vez a la RT3 o la T3 reversa, y esta T3 reversa disminuye la expresión de la grasa tipo 2 en el tejido adiposo pardo. Igualmente las adipocitocinas inflamatorias disminuyen la expresión de grasa tipo 2 en el tejido adiposo pardo. La traducción de esta disminución es que disminuye también la T3 en el tejido adiposo pardo, y se sabe que la T3 es un estimulante en la transcripción de la termogenina, la cual al bajar T3 baja la termogenina. Entonces esto disminuye la termogénesis adaptativa, baja la tasa metabólica basal, y esto predispone a un balance energético positivo, lo cual también nos lleva a obesidad. Por otra parte, en la obesidad las adipocitocinas, sobre todo TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1 beta, que son proinflamatorias, inducen inflamación hipotalámica, y se piensa que esto induce resistencia a la señalización de la leptina, la unión ahí y transducción de su receptor, y entonces la resistencia a la leptina aumenta los niveles de leptina en sangre, pero también bajan las señales anorexigénicas, y esto nos lleva a un balance energético positivo. Muy bien. En cuanto a las adipocitocinas producidas por el tejido graso, tienen efectos a múltiples niveles. Para empezar, modifican, alteran la sensibilidad de la insulina, aumenta la producción de glucosa, afecta el metabolismo hepático, producen inflamación, incluso favorecen la coagulación, afecta la secreción de insulina, modifican la saciedad, la actividad y el apetito a nivel sistema nervioso central, modifican la secreción de incretinas, la resorción, y modifican la sensibilidad de insulina en el músculo, la disminuyen. Y también las adipocitocinas inducen lipólisis, almacenaje de tejido graso, baja sensibilidad de la insulina en el propio tejido graso. Bien, en cuanto a genes, genotipo y obesidad, se sabe que estudios en gemelos consanguíneos, no gemelos y en sujetos adoptados, en gemelos adoptados, confirman que el componente genético, el genotipo, explica hasta 40-70% de la variación en el índice de masa corporal. Entonces, hasta un 70% del incremento en el índice de masa corporal puede ser asociado a componentes genéticos, que es un factor altamente significativo. El genotipo se asocia también con modificaciones en el gasto energético y en la ingesta de alimentos. También se asocia con baja respuesta al tratamiento a la obesidad, aumento en el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y otras complicaciones. También se sabe que el hijo de un padre obeso posee 50% de probabilidad de obesidad infantil, pero cuando ambos padres son obesos la cifra sube al 80%. Por supuesto que tenemos, aparte de factores genéticos, factores culturales y ambientales. Y existen dos tipos de obesidad asociada a genes: obesidad monogénica y obesidad poligénica. Hablamos ya de la obesidad monogénica, a continuación vamos a mencionar a la poligénica. Esta se define como la obesidad generada por la presencia simultánea de variantes en el DNA en múltiples genes, y ese tipo de obesidad es más común en la población. Generalmente se asume que cada alelo que se encuentra afectado posee un efecto pequeño, pero que los efectos de los demás alelos son aditivos, generando ya un efecto significativo. Hasta el momento se han identificado más de 120 genes asociados con obesidad, sin embargo solamente se ha comprobado asociación en unos 20. Los genes más implicados que participan en la regulación de la ingesta de alimento, gasto energético, incluyen a receptores adrenérgicos, termogenina, PPAR gamma, el receptor PPAR gamma, el PONG, el MC4R y polimorfismos del nucleótido sencillo en el gen FTO. Los mecanismos fisiopatológicos todavía permanecen sin dilucidar en la mayoría de los casos, pero se piensa que implican interacciones gen-gen y gen-ambiente. La conclusión actual es que la obesidad poligénica es una enfermedad compleja, producto de la interacción de muchos genes con un efecto pequeño de cada uno por separado. Bien, en adición a variantes genéticas como polimorfismos, tenemos también mecanismos epigenéticos que no implican cambios en la secuencia del DNA.
Vemos aquí cómo la cromatina se empaqueta en forma de nucleosomas y aquí las histonas pueden modificarse, acetilarse, metilarse o fosforilarse y esto tiene repercusiones en el nivel de la transcripción. Generalmente se acepta que la transcripción es posible, esto se le llama eucromatina, cuando las citocinas están sin metilarse, que son estos círculos blancos, y cuando las histonas están acetiladas. Pero cuando los nucleosomas se compactan entre sí, hablamos de la heterocromatina, aquí la expresión génica no se lleva a cabo, no hay expresión de estos genes, y tenemos una cromatina silente, condensada, donde las citocinas, que son las bolitas, están metiladas, ahora en rojo, y las histonas están diacetiladas. Y estos cambios entre eucromatina y heterocromatina son reversibles y esto modifica la tasa de expresión génica para ciertos grupos de genes. Bien, se ha comprobado que la obesidad materna incrementa la diferenciación en el tejido adiposo blanco si la madre es obesa y también altera el genoma, el patrón de metilación del DNA en la descendencia. Esto se ha visto en ratones. De esta forma, el riesgo de ser obeso en la etapa adulta se modifica significativamente por la composición corporal materna. La descendencia de madres obesas presenta adipogénesis incrementada desde el periodo intrauterino. Y esta alteración es debido a mecanismos epigenéticos, sobre todo patrones de metilación, y genes relevantes para el desarrollo. Bien, en cuanto a polimorfismos asociados a obesidad, vemos aquí una gráfica que muestra el eje de las Y qué tanto repercuten sobre el score Z en el IMC. Esto es en niños y en adultos. Las barras claras son en adultos, las que tienen la diagonal en niños. Vemos aquí un grupo de genes y vemos cómo modifican más algunos y modifican menos otro tipo de genes. Entonces nosotros seleccionamos estos tres genes, FTO, MC4R y TMM18, para investigar polimorfismos en la población y ver qué tanto se asocian con incremento en el índice de masa corporal. Bueno, dimos a la población en dos grupos, población urbana y población rural. La población rural estaba localizada a 25 kilómetros fuera de la ciudad y mostraba también un nivel de desarrollo socioeconómico bajo. Pero comparar ambas poblaciones, los niños en ambas poblaciones, vimos que la población urbana tenía un mayor score Z de altura para la edad. Esta es la urbana. Aquí está el promedio. Entonces, tenía mayor score Z de altura para la edad. Y la población urbana, pero población rural tenía un menor nivel de score Z, estando ya en el rango negativo. Entonces, la conclusión es que los niños urbanos tienen un peso, una altura más elevada. Y en cuanto al score Z del IMC para la edad, nuevamente vemos que los niños urbanos tienen un score Z mayor que los niños rurales. Entonces, los urbanos tenían tanto mayor altura como mayor peso, de forma significativa. Bien, no encontramos diferencias en relación a las frecuencias alélicas y genotípicas para estos polimorfismos que buscamos, en estos tres genes que les mencioné, en ambos grupos de niños, en escolares, y no hubo alteraciones en el linkage equilibrium, o sea, la transmisión de estos genes en la población, y las frecuencias observadas de los polimorfismos se ajustaron al principio de Hardy-Weinberg. Esto quiere decir que no había alteraciones ahí como efectos de cuello de botella o algo raro ahí en esta población. Esto lo hicimos en 400 escolares urbanos y 200 escolares rurales. Y aquí están las frecuencias genotípicas y alélicas para estas variantes genéticas. Esto es para el polimorfismo de FTO, para este gen. Y en relación al genotipo, aquí sí encontramos diferencias significativas en lo siguiente. Estos con los escolares urbanos. Entonces, en los urbanos, los niños dijimos que eran más altos y tendían también a tener mayor peso. Estas variables se asociaron en relación al genotipo. Y aquí tenemos el gen FTO en los pacientes homocigotos, los niños homocigotos, se asociaba con obesidad
con un OR de 3.67. Esto fue significativo. Los heterocigotos para MC4R, este polimorfismo, también asoció con obesidad con un OR de 2.25. Y también heterocigotos para FTO con triglicéridos arriba de la percentila 75, OR de 2.29, con FTO tanto homocigotos como heterocigotos para un porcentaje de grasa corporal arriba de la percentila 75, OR de 3.84. Heterocigotos para este otro alelo, el MC4R, asoció con el porcentaje de grasa corporal arriba de la percentila 95, con un OR de 3.35, y finalmente homocigotos para FTO con la insulina, niveles elevados de insulina, por arriba de la percentila 75, con un OR de 4.45. Todas estas asociaciones se encontraron presentes en los escolares urbanos, y en el caso de los escolares rurales, solamente encontramos asociación entre este genotipo, heterocigoto para FTO, y triglicéridos arriba de la percentila 95, con un OR muy elevado, pero ya no encontramos más variables asociadas con el genotipo en los rurales. Pero como ya mencioné, no había diferencias en cuanto a las frecuencias de los genes en ambas poblaciones. De esta forma, la interpretación es la siguiente. Existe una asociación más fuerte entre genotipo y fenotipo en presencia de un ambiente obesogénico propio de los escolares urbanos. Debido a que los escolares rurales no tienen este ambiente obesogénico tan presente, aquí no hubo una asociación entre genotipo y fenotipo. Entonces, la interpretación aquí es que el ambiente obesogénico, aunado a un componente genético de riesgo, predispone más a alteraciones metabólicas y a obesidad. Muy bien, hasta aquí dejamos por terminado el segundo video de esta unidad. Muchas gracias por su atención. Y el siguiente y último video hablará ya acerca de dislipidemias. Gracias, chicos.